solo el 0,1% de los herbicidas que se aplican a campo llegan a la plaga, es decir, en este caso a la maleza. Y el resto queda disponible en el ambiente. Una vez que ese plaguicida llega al suelo, después por el agua de lluvia, escurre a las aguas subterráneas y ahí es donde lo estamos detectando también. Noelia, hace muchos años están trabajando desde la Universidad de Villa María en procesos de bioremediación de una sustancia que es la atracina en suelos de la región. ¿Cuáles fueron los últimos avances en este sentido? Sí, así es. Venimos trabajando hace tiempo con estrategias para poder remediar la presencia de un compuesto que es la atracina, es un herbicida que se utiliza a campo y actualmente estamos trabajando en inmovilizar microorganismos, específicamente estamos trabajando con una bacteria que la adherimos a biocarbones que producimos a partir de cáscara de maní, cáscara de girasol y rastrojo de trigo para poder aplicarlo a campo y de esa forma disminuir la concentración de estos compuestos en el suelo. ¿Y estos biocarbones qué serían? ¿Como el carbón que uno usa para el asado? Sí, así es. Son carbones muy similares, solamente que tienen un tamaño más reducido, que se producen bajo un proceso de pirólisis en condiciones controladas en laboratorio. Un proceso de pirólisis significa que se quema en ausencia de oxígeno y de esa forma se obtiene una estructura bien porosa que esos poros hacen que luego la bacteria pueda quedar retenida a ese material. Este material lo encontraron en el laboratorio, que es un material que surge también de investigaciones en la región. ¿Cómo es el proceso para escalarlo ahora para poder trabajar en grandes superficies de tierra? Bueno, sí, esa es la ayuda que muchas veces necesitamos porque obviamente pasar del laboratorio a campo es mucho más complicado, sobre todo por la cantidad de material que uno necesita producir para realmente saber si es eficiente una vez que se aplica a suelo. Lo que necesitaríamos obviamente son reactores a gran escala donde podamos quemar esas biomasas que nosotros estamos utilizando, que te las nombraba, la cáscara de maní, por ejemplo, la cáscara de girasol, y a su vez reactores que permitan producir la bacteria en gran cantidad y después unir ese biocarbón con la bacteria y de esta forma obtener nuestro producto, este desarrollo biotecnológico que estamos generando y finalmente aplicarlo a campo. ¿Y cómo se aplica en el campo? La forma de aplicación sería como una especie de, el producto final sería un pellet que se aplica boleándolo y aplicando directamente sobre el lote donde hay residuos de altas concentraciones de atracina. De la misma manera que se aplica un herbicida, exacto, ¿se podría aplicar también esta concentración? Sí, la forma en la que se aplica un herbicida o un fertilizante a campo sería la forma ideal de aplicarlo este producto. ¿Por qué se interesaron en bioremediar el problema que generaba la atracina y qué es la atracina? Bueno, sí, la atracina es un herbicida, significa que sirve para controlar malezas en los lotes. Se aplica principalmente en cultivo de maíz y de sorgo para controlar gramíneas y algunas leguminosas y es un compuesto que sabemos que tiene una alta persistencia en el ambiente. Es el tercero de mayor aplicación en Argentina después del glifosato y del 2,4-D y al ser persistente obviamente existe la probabilidad de encontrarlo en altas concentraciones, en recursos hídricos, incluso también en otras matrices alimenticias. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, lo hemos detectado en leche bovina cruda, obtenida en tambos de la región, también se ha detectado en agua de lluvia en nuestro país y en otros tipos de alimentos. En agua de lluvia hay presencia de atracina y hay también algún otro fertilizante que se pueda detectar en agua de lluvia. Sí, obviamente hay presencias de otros compuestos, no solamente de atracina. Se ha detectado, hay estudios hechos en nuestro país de presencia de glifosato, que es otro herbicida que se utiliza mucho, más aplicado incluso en Argentina. Y bueno, seguramente otros compuestos también. ¿Y cómo es el proceso que se da para que vuelva en lluvia? Bueno, esto es un proceso un poco físico, donde por procesos de volatilización, cuando se aplican estos herbicidas a campo, una parte queda. Incluso hay un dato que es interesante y a muchos les llama la atención cuando uno se los cuenta, pero solo el 0,1% de los herbicidas que se aplican a campo llegan a la plaga, es decir, en este caso a la maleza. Y el resto queda disponible en el ambiente, ya sea en el suelo
una parte pasa a la atmósfera, donde obviamente una vez que está en la atmósfera, ahí cuando se forman las nubes, después cae ese compuesto en las precipitaciones, por eso se detecta en el agua de lluvia, y bueno, en los recursos hídricos, porque una vez que ese plaguicida llega al suelo, después por el agua de lluvia escurre a las aguas subterráneas y ahí es donde lo estamos detectando también. Es buenísimo tener esta información, no para generar terror, para decir hoy está lloviendo, no quiero salir porque llueve, me va a caer la tracina, sino para ver cómo podemos solucionarlo y remediarlo, que es lo que están trabajando ustedes. Exacto. Además de la investigación en sí, en el laboratorio y ahora para aplicar a campo, ¿qué otros procesos como para comunicar o transferir estos resultados que van obteniendo y generar conciencia también en la ciudadanía? Sí, eso es súper importante. Yo creo que hoy en día tenemos que salir un poco del laboratorio para dar a conocer no solamente los resultados, sino interiorizar a la gente de lo que se está haciendo en la ciencia en Argentina, buscar estrategias o alternativas para, en este caso, eliminar contaminantes en el ambiente. Y bueno, y la forma que usamos es no solamente asistir a congreso, que es la forma en la que uno es evaluado desde CONICET para mostrar los resultados que uno está desarrollando o una publicación científica, sino también salir a la comunidad, hablar con los productores. Tuve la posibilidad la semana pasada de asistir a la Agroactiva, donde bueno, uno da a conocer, ahí hay muchos productores agropecuarios, da a conocer la problemática y bueno, que ellos sepan de lo que está pasando en los campos y en nuestro país. ¿Existe también una conciencia en los productores en la actualidad que dice, bueno, vamos a cuidar la tierra y vamos a cuidar el ambiente? Sí. Yo creo que los productores, los nuevos ingenieros agrónomos que están generando las universidades, están haciendo el foco sobre todo en cuidar los recursos, porque sabemos que todos los recursos son limitados, específicamente el suelo, donde estamos produciendo los alimentos que hoy en día consumimos. Entonces, sí, yo creo que hay un cuidado del medio ambiente y hoy en día se habla mucho más sobre todo de este tema. Por último, y además de tener vínculo con productores, ¿tienen vínculo con otras instituciones, que sean privadas o del Estado, que trabajen también en estas temáticas? Sí, estamos trabajando, bueno, no solamente con entidades públicas, universidades, donde yo estoy desarrollando parte de mi trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, en un grupo de investigación de ahí, sino que también estamos con empresas privadas de la ciudad, de la localidad de Villa María, específicamente con la empresa de Héctor Abertone, donde bueno, hemos entablado una relación, le hemos comentado un poco lo que estamos llevando a cabo, les interesó la propuesta, ellos piensan en la posibilidad de llevar este producto a otros países, por ejemplo la Comunidad Europea, donde sabemos que en Europa no se aplica tracina, sin embargo se siguen detectando presencia de ese compuesto en sedimentos, en suelo, entonces bueno, como otra alternativa para no solamente aplicar en campos de nuestro país, sino también en el exterior. En el caso de Bertone, que es el privado, ellos tienen diversificado también este tipo de iniciativas. Sí. Ellos tienen varias empresas y una de las empresas es BioA, donde tienen bioreactores para producir a gran escala, por ejemplo, este tipo de bacterias que nosotros estamos trabajando actualmente y bueno, además de campos experimentales donde nos ayudaría a llevar todo lo que estamos haciendo en el laboratorio a campo, finalmente. En tiempos donde todo tiene que ver con la economía, también podemos decir que esto tiene un impacto económico fuerte porque la Comunidad Europea prohíbe el uso de este tipo de aplicaciones, pero también está la forma de remediarlo y la forma también de tener un vínculo con ese mercado. Sí, totalmente, eso es muy importante. Muchas veces nos hacemos foco en la problemática de la región y tenemos que pensar un poco más allá y obviamente que cuando uno genera un producto o un desarrollo biotecnológico tiene que ser aplicable a varias localidades o a varios países. Y en eso también el aporte del privado también es importante. Sí, totalmente. Estado y privado trabajando juntos. Sí, eso es fundamental hoy en día para poder llevar a cabo una ciencia de calidad. Muchas gracias, Anelia. Un gusto. Y felicitaciones. Muchas gracias.